Es uno de los libros más vendidos y más recomendados sobre desarrollo personal y profesional. Lo utilizan muchísimos ejecutivos del mundo. Sin duda es uno de mis favoritos y también uno de los que más recomiendo. Lo he leído por lo menos 3 veces, porque siempre que lo leo le encuentro cosas nuevas, cosas de mucho provecho. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la práctica y la repetición de una acción o un hábito para cambiar cualquier situación o para alcanzar un objetivo? Y también, ¿por qué cambiar nuestra manera de pensar, la manera en que vemos las cosas, ayuda mucho para transformarnos de manera personal o profesional? Es decir, para reinventarnos. A continuación, mis ideas favoritas, lo que más me gusta de Deja de ser tú, la mente crea la realidad, de Joe Dispenza. Cuando Joe Dispenza empezó a preparar este libro, Deja de ser tú, realizó un experimento maravilloso, extraordinario, y lo hizo al lado de sus colaboradores. Ellos querían comprobar, buscaban saber qué pasa en el cerebro de una persona cuando aprende algo nuevo. Y decidieron trabajar con un grupo grande de individuos, dividirlo en 4 pequeños equipos y enseñarles a todos a tocar el piano. Es importante señalar aquí que nadie en ninguno de los equipos tenía alguna experiencia aprendiendo piano, pero que todos iban a seguir exactamente el mismo proceso para hacerlo. Estudiar 2 horas diarias durante 2 semanas y analizar su cerebro antes y después del estudio para ver si había sufrido alguna modificación y también de qué tipo, a ver qué había pasado con ellos. Al grupo 1 se les enseñaron las escalas y practicaron todos los días con un piano. Como resultado, pudieron comprobar que sí, efectivamente, su cerebro mostraba nuevas conexiones neuronales. El grupo 2 recibió la misma instrucción, es decir, las mismas clases, pero al contrario del grupo 1, al momento de la práctica se les permitió tocar exactamente lo que ellos quisieran. Cuando analizaron su cerebro descubrieron que no había conexiones nuevas y eran exactamente las mismas personas que habían empezado el experimento porque no habían tenido ningún aprendizaje nuevo ni ningún cambio en el cerebro. El grupo 3 era lo que se conoce en todos los experimentos como un grupo de control. Ellos tuvieron el trabajo más fácil, lo más sencillo. Se les pidió asistir las 2 semanas igual que todos y escuchar las clases, pero no tenían que tocar nada, no tenían que practicar en ningún piano. Como todos los grupos de control, no tuvieron ninguna modificación en el cerebro, normal, pero sirvió para comprobar parte de este estudio. Lo verdaderamente interesante, lo más sorprendente, sucedió con el grupo 4. A ellos se les pidió, igual que a todos, asistir todos los días por 2 horas, recibir la misma instrucción, pero practicar únicamente en la mente. Sí, efectivamente, ese grupo no tenía que tocar un piano, pero a lo largo de las 2 semanas tenían que practicar de manera mental las escalas y golpear las teclas de un piano imaginario, como si lo tuvieran, pero no existía. Era nada más hacer la práctica, imaginarlo. Si eres un poco perspicaz y ya te estás imaginando, pues estarás pensando qué fue lo que descubrieron los investigadores. Y sí, efectivamente, las personas en el grupo 4 habían desarrollado las mismas conexiones neuronales que los miembros del grupo 1. Es decir, que las personas que habían estado en contacto con un piano físico, que realmente habían practicado con un piano físico y lo habían hecho de manera repetida, habían desarrollado las mismas conexiones en el cerebro que las personas que no tuvieron contacto con un piano, pero que en la mente practicaban exactamente los mismos movimientos y lo hacían de la misma manera, de manera metódica. Ok, esto es un experimento muy interesante, pero te puedes estar preguntando, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿De qué me sirve si yo no quiero aprender a tocar el piano? Bueno, para mí, esto es algo muy relevante. Descubrir que por el hecho de pensar en algo de manera sistemática y programada, puedes desarrollar conexiones nuevas en el cerebro. Y de esta manera, prepararte para conseguir, pues, casi lo que quieras con el simple hecho de pensarlo de manera metódica, hacerlo de manera seria. Esto quiere decir que nuestros pensamientos tienen mucho más poder del que nosotros mismos imaginamos. Tienen la capacidad de influir en nuestro estado físico y emocional. Y por supuesto, influir en lo que conseguimos de manera personal o en el trabajo.
Esa es precisamente una de las principales premisas de Deja de ser tú, uno de los libros más interesantes y también más famosos del Dr. Joe Dispenza. El libro es un estudio muy profundo sobre la relación que existe entre nuestros pensamientos, nuestras acciones y la realidad que vivimos. Esta es una comprobación científica de que para conseguir algo, lo primero que tenemos que hacer, sí, lo primero que tenemos que hacer es creerlo, visualizarlo de manera decidida y pensar de manera positiva en ello, como hacen muchos atletas. Así que si quieres cambiar un mal hábito, modificar tu situación actual y crear lo que puede llamarse un mejor futuro, tienes que empezar por cambiar tus pensamientos, tu manera de pensar, y utilizarlos para convertirte en la persona que realmente quieres ser o conseguir lo que tú establezcas como una meta. Nuestro cerebro es extremadamente potente, es muy fuerte y genera mucha energía. Está formado por más de 1.000 millones de neuronas. Sí, 1.000 millones de neuronas. Y el trabajo que realiza cada segundo es tan sorprendente como la máquina más moderna y sofisticada que te puedas imaginar, como cualquier computadora, mejor que cualquier computadora. Desafortunadamente, la mayoría de personas desconoce la capacidad natural que tiene su cerebro y como resultado vive la vida entera repitiendo el 90% de sus pensamientos. Piensan siempre en lo mismo. Se quedan atrapados en la misma realidad que conocen desde que eran niños. Es decir, repiten las mismas ideas y las mismas acciones una y otra vez. Por eso es que no avanzan o no mejoran. Con esta información como punto de partida, el Dr. Joe Dispenza desarrolla su teoría sobre el poder del pensamiento humano en la construcción del bienestar, de estar mejor, cómo pasar de un estado a otro a través del pensamiento. Dicho de otra manera, cómo podemos utilizar nuestros pensamientos para mejorar nuestra situación, cómo utilizar la mentalidad para cambiar. Dispenza está convencido que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de ser extraordinarios y que si no lo conseguimos es porque en la edad de la información que vivimos, ahora donde todos tenemos acceso al conocimiento, algunas personas han decidido, sinceramente, ser ignorantes, así de triste. Han decidido no aprender y no cambiar. Es oportuno mencionar que algunas de las ideas en el libro han sido muy cuestionadas por algunos círculos médicos. Sí, existe mucha controversia con algunas de las ideas de Joe Dispenza, pero la verdad es que la seriedad de sus trabajos han conseguido que el doctor se gane un espacio como una voz muy reconocida y autorizada en el campo de la medicina y el bienestar, esa relación medicina y bienestar. De acuerdo a Dispenza, la mayoría de personas piensan en algo, después actúan para conseguirlo y al final, si las cosas salen bien, lo consigue o se transforma en lo que busca. Ahora, la propuesta de Dr. Joe Dispenza es exactamente lo contrario, hacerlo a la inversa. Pensar lo que quieres ser, convertirte en eso con el pensamiento, pensarlo de manera sistemática y creerlo de verdad, creerlo muy fuerte, visualizarlo. Esto es lo que Joe denomina recordar el futuro. ¿Ves la idea? Recordar algo que todavía no ha pasado. El problema es que casi todo el mundo tiene malos hábitos y malas rutinas. Y estas han sido establecidas desde que eran niños. ¿Y qué son estos malos hábitos? Los que conducen a pensar las mismas cosas y comportarnos de la misma manera. Por eso es tan difícil conseguir algo diferente o nuevo, o transformarse en algo distinto. Porque no lo soñamos, porque siempre estamos pensando en lo mismo y utilizamos los mismos recursos y la misma información. De esa manera es imposible conseguir resultados diferentes. Dispenza asegura que si cambiamos la manera en que vemos todas las cosas, cambiamos nuestra mentalidad, pues todas las cosas cambian. Pero si hacemos lo que hace la mayoría de personas, que ellos intentan cambiar algo, pues lo más probable es que no lo consigamos. Para transformar la persona que eres, quién eres, lo primero que tienes que cambiar es la realidad con el pensamiento. Primero, cambiar la manera en que lo ves y en lo que piensas. Para dejar de ser tú y convertirte en algo más grande o mejor, tienes que mejorar la calidad de tus pensamientos. Tienes que pensar en otras cosas. Como ejemplo, vale citar que una persona puede sentirse muy triste a pesar de vivir en un ambiente de felicidad donde todo está bien, pero él sentirse muy deprimido. Porque es el cerebro el que regula nuestros sentimientos. Y si aceptamos esto como una realidad, como ya se ha visto,
entonces también tenemos que aceptar que es posible sentirse contento en un ambiente muy complicado, que también lo hemos visto. Esta es una de las partes más admirables del libro. Entender que si transformamos nuestro estado interior, la manera en que nos sentimos dentro, pues ya no necesitamos casi nada externo para sentir gratitud, felicidad, emoción o cualquier otra situación o sensación estimulante. Obviamente que pensar, incluso pensar de manera muy apasionada en algo, no hará que suceda mágicamente o de la noche a la mañana. No. El pensamiento es apenas el primero de los pasos. Después de pensarlo, tienes que pasar a las emociones y de ahí a los hábitos y entonces sí, cambiar los comportamientos. Para que algo suceda, es necesario alinear estos tres procesos: pensamiento, emociones y hábitos, porque cada uno pasa en diferente lugar del cerebro y ellos tienen que comunicarse. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la práctica y la repetición de una tarea. Así como entrena un atleta para mejorar algo, practicando y repitiendo se pueden conseguir tus sueños, pero hay que hacerlo una y otra vez. Deja de ser tú, la mente crea la realidad, es un libro que de verdad atrapa a pesar de que tiene múltiples referencias a estudios muy científicos, términos médicos, física cuántica y neurobiología, pero lo hace de una manera muy amena. Así que si quieres embarcarte en la tarea de cambiar, de reinventarte, de cambiar tu realidad y conseguir lo que siempre has soñado, pero nunca has podido, pues aquí vamos. Estas son las 3 ideas que más me han gustado de Deja de ser tú, la mente crea la realidad, de Joe Dispenza. Para cambiar y crecer, piensa y visualízate como la persona que quieres llegar a ser. Las últimas investigaciones del Dr. Joe Dispenza respaldan la idea, la noción que todos, absolutamente todos, tenemos una capacidad natural para cambiar el cerebro y el cuerpo, utilizando nada más el pensamiento. Obviamente el pensamiento no lo es todo, es nada más el punto inicial de un proceso que es largo, pero ahí empieza todo. En otras palabras, la ciencia ha probado la verdad de un viejo dicho, algo que se comenta mucho de manera informal. Se dice que si cuidas tus pensamientos, estos se convierten en palabras, que si observas tus palabras, se convierten en acciones. Si observas tus acciones, lo que haces, eso se convierte en hábitos, que si cuidas tus hábitos, se convierten en tu carácter. Y que tienes que cuidar tu carácter porque eso se convierte en tu destino. Así que para cambiar y para mejorar, para reinventarse, lo primero es cambiar la manera en que pensamos de nosotros mismos, cómo nos visualizamos y a partir de ahí cambiar nuestras acciones, nuestros hábitos y poco a poco las emociones y pensamientos. Si quieres conseguir cosas relevantes, deja de vivir del pasado y visualiza el futuro que deseas. Hoy se sabe que el cerebro puede modificar los genes. Sí, así. De hecho, eso está pasando mientras ves este programa. Te estás modificando, te cambias, te reinventas de alguna manera. El problema es que casi nunca se utiliza el cerebro a su máxima capacidad. No, porque se vive de recuerdos del pasado. Entonces no lo dejamos avanzar. Para cambiar, es necesario empezar a vivir las fantasías del futuro y crear experiencias nuevas. A medida que visualices tus objetivos y permitas a tu cerebro familiarizarte con ellos, podrás crear experiencias nuevas y en consecuencia una nueva realidad, una realidad diferente y si lo piensas así, pues mucho mejor. Si quieres conseguir algo diferente, tienes que romper con el hábito de vivir en el pasado y construir un futuro distinto, viviendo incluso en él antes de alcanzarlo. Sí, antes de alcanzarlo, tienes que empezar a vivir en el futuro que realmente quieres vivir. Para ser una persona feliz, no te preocupes por cómo te ven los otros y ocúpate de cómo te ves a ti mismo. Casi todo el mundo tiene un problema, una separación entre la persona que realmente es y cómo lo ven los demás. Si quieres ser feliz, pues tienes que olvidarte de esa contradicción absurda de cómo te ven los demás y lo que piensas tú de ti mismo. Olvídate de eso. Tienes que trabajar para ser la persona que has imaginado y estar feliz contigo mismo así. El Dr. Joe Dispenza recomienda muchísimo, de verdad muchísimo, practicar la meditación. Meditar es la manera más efectiva para
viajar más allá de la mente analítica, sí, y alcanzar lo que se conoce como el subconsciente, porque es ahí, en el subconsciente, donde radican todos los hábitos y comportamientos que pueden causar ese conflicto entre lo que somos, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que proyectamos y cómo nos ven. Deja de ser tú, la mente crea la realidad es una visión única y la verdad revolucionaria para alcanzar el bienestar, para estar mejor. Es un ejercicio muy interesante y seductor para unir los hábitos, la felicidad y nuestra realidad a partir de lo que pensamos, de nuestros pensamientos, de nuestra mentalidad. Obviamente, no soy un experto en física cuántica ni tengo estudios del pensamiento. No puedo hacer un análisis profesional desde el punto de vista científico del libro. Pero es cierto que muchas de las ideas y de las prácticas que aquí se recomiendan, que recomienda el Dr. Joe Dispenza, tienen relación con ideas expuestas por otros autores en otros libros y que en la práctica me han sido a mí, personalmente, de mucha ayuda o a personas que conozco de manera muy cercana. Esta es una lectura muy recomendable para alguien que tenga ganas o necesidad de cambiar, de reinventarse, de intentar algo diferente. Lo más importante de todo esto, lo que acabamos de revisar, es tomar acción, no quedarse aquí con la información y el conocimiento sin hacer nada. Piensa qué quieres conseguir, qué quieres cambiar y empieza a imaginarlo. Utiliza los consejos que acabamos de ver, que acabamos de platicar del libro y empieza a transformar tu vida hacia algo mejor. Ahora sí, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, espero verte por aquí otra vez muy pronto. Publico videos todos los lunes y los jueves. Todas las semanas, 2 videos. Por último, solo quiero pedirte un favor. Comparte el video con un amigo. Platícale de Inconfundiblemente. Nadie se olvida de una persona que le comparte información, que le ayuda a ser mejor en el trabajo o en la vida personal. Eso te lo puedo asegurar. Me imagino que igual que a mí, te gusta leer mucho y aprender cosas nuevas. Por eso estás viendo este video, seguramente. Y por eso antes de despedirme quiero recomendarte 2 libros más. Son muy parecidos a Deja de ser tú del que platicamos hoy. El primero es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Buenísimo, es brillante. El segundo, El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Además de muy útil y sencillo de leer, es divertidísimo. Si antes de leerlos quieres saber de qué van, de qué se tratan, te recomiendo que busques aquí en el canal los episodios en los que hablo de ellos. Yo creo que sinceramente te pueden gustar mucho.